Queridos amigos, ¿qué tal? Un saludito, ¿cómo estáis? Nosotros no voy a decir que las tenemos todas con nosotros mismos, porque no es así. De hecho, vamos a decir que estamos cansados, agobiados, estresados y hasta podría decir cabreados. Vamos, que más que un cafecito creo que necesitamos una tila. Y os cuento por qué. Resulta que la compañía de transportes con este asunto del coronavirus ha tardado mucho más de lo habitual en traernos unos famosos micrófonos, con los que pensábamos hacer unos programas de lujo. Resulta que se nos estropean, no van ni en el móvil de María del Mar ni en el mío. Luego encima no podemos salir a ningún sitio porque estamos confinados y bueno, creo que cansados, agobiados, estresados, cabreados, vamos a hacer una nueva epístola, mi niña, y la vamos a llamar 2 de Corintios 4:8, versión Reina Varela 2020. Y creo que encajaría bien. En fin, mi vida, como se trata de compartir en el matrimonio, vamos a compartir micrófono y bueno, habiendo pasado esta experiencia tan agradablemente difícil, ¿por qué no nos sitúas un poquitito en lo que nos toca hoy? Bueno, esto es lo natural, esto es, como sabéis, estamos en Puertas Adentro y en Puertas Adentro donde ocurren las cosas que ocurren en casa. Pero bueno, vamos a situarnos en el tema de la familia, el matrimonio, lo que nos importa. Relájate, tú también estás ahí seguramente Puertas Adentro en tu casa y hoy vamos a hablar de la Biblia vivida en clave familiar. Ese es el título que hemos puesto, la Biblia en clave familiar, porque al fin y al cabo la autenticidad de quiénes somos, la autenticidad de nuestro cristianismo no está fuera, está dentro de casa, está en la familia, por tanto es de lo que vamos a hablar hoy. Y yo creo que es ahí, en la familia, donde en el matrimonio, en la familia, en lo que vivimos realmente, donde se adquieren las raíces, por un lado, de la identidad del ser humano y las raíces de nuestra fe, de la fe auténtica, de la fe profunda. Pero a mí me gustaría pedirte a ti, Juan, que tú nos hables un poquito, ¿cómo se adquieren las raíces de la identidad y de la fe? ¿Dónde y cómo, porfa? Bueno, mi niña, antes sería interesante comentar que la Biblia se interpreta en clave familiar porque el primer lugar, la primera aplicación de cualquier texto bíblico tiene que ser en el contexto de nuestros hogares, ¿no? Es decir, no tenemos que aprender a ser tiernos, cariñosos y considerados en el templo, que ahí quizá lo somos, sino en el hogar. Y ahora, si la Iglesia está en el hogar, como parece ser que la Iglesia está en el hogar, es ahí, en nuestro primer sistema social de relaciones, donde tenemos que aprender a trabajar todo lo que en la Biblia de teoría sabemos, ¿no? Por eso decimos que se interpreta en clave familiar, porque es así. De hecho, ya respondiendo a la pregunta de las raíces de la identidad y un poquitito las raíces de lo que tiene que ver también con la educación, todo eso se aprende en el contexto del hogar. Claro que sí, en clave familiar. La familia, de hecho, es el lugar donde se adquieren las raíces de una identidad adecuada y donde se adquieren también las raíces de la fe. Qué importante, Deuteronomio 6. Un capítulo absolutamente clave, ¿no? Ahí es cuando Dios, sabiendo que su pueblo iba a ser dispersado por cualquier parte del mundo, como lo fue, y aún sigue siéndolo, de pronto ahí Dios establece que es el lugar adecuado, donde hay que transmitir la fe a nuestros hijos, y estas palabras que yo te mando y las repetirás, las dirás al acostarte, al levantarte, las pondrás en los dinteles de las puertas. Es decir, Dios estableció o elevó la familia y el hogar a la categoría de institución garante de las raíces de la fe. ¡Wow! Eso es tremendo, ¿no? Luego, un poquitito más adelante, en Génesis 12, Dios le dice a Abraham que en él serán benditas todas las familias de la tierra. De nuevo, la familia subida a otra categoría como garante ya no de las raíces de la fe, sino del futuro de las civilizaciones que posteriormente iban a venir. Por eso la Biblia se interpreta en clave familiar y por eso el Antiguo Testamento finaliza, habla de Elías, prefigura de Cristo, y eso ni más ni menos es que el Antiguo Testamento finaliza con una profecía sobre la restitución futura del orden familiar. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres. Conocemos el texto. Pero es que además, mi vida, el Nuevo Testamento comienza también en clave familiar.
Comienza entroncando al Hijo de Dios en el libro de Mateo en una genealogía dentro de una familia y finaliza también el Nuevo Testamento en clave familiar, porque el final de nuestra historia es que un día el novio engalanado va a venir a buscarnos a nosotros, su iglesia, la novia, para participar eternamente de las bodas. O sea que la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis se interpreta en clave familiar. Pues sí, Juan, me hace pensar, mientras hablaba, pensaba en que al fin y al cabo nosotros somos la primera Biblia, aquellos que somos padres, nuestra vida, el cómo nos tratamos como matrimonio, al fin y al cabo, para nuestros hijos somos la Biblia primera que leen nuestros hijos, nuestra propia vida. Por eso qué importante que todo lo que sabemos en teoría lo apliquemos. Yo sé que lo que estamos hablando no es fácil. Hasta ahora, por cierto, estamos hablando de cosas más teóricas y tú dirás, bueno, pero esto a mí cómo me afecta en mi realidad con mi esposo, con mi esposa, con mi pareja. Estos 3 primeros programas que hemos hecho, hemos hablado más del propósito, del origen, de la estructura del matrimonio, pero a partir de ahora, esto diríamos que es la creencia, lo que sabemos teóricamente. Pero a partir de ahora todo esto queremos bajarlo a lo práctico, a puertas adentro, a lo que realmente vivimos como familias, con nuestros hijos, entre nosotros. Y Juan, tú y yo ahí tenemos un poquito de experiencia en esos choques que a veces surgen. Por eso queríamos poner los primeros, capítulos, los primeros programas como el fundamento para lo que vendrá después, porque después hablaremos pues temas como... En todas las familias hay problemas, se cuecen habas, como la gente realmente hablando se entiende, no siempre. Entonces, a partir de ahora trabajaremos temas mucho más prácticos. Pero tú has hablado, Juan, de cómo en la familia, en el matrimonio, en la familia se adquieren las raíces de la fe. ¿Y cómo se adquieren las raíces de la identidad del ser humano en la familia? Mi reina, eso nos daría para otro programa, no tenemos tiempo, emplazamos la pregunta para el siguiente programa. Yo creo que lo interesante para finalizar con este es un aspecto fundamental que yo pensé que tú ibas a decir, pero bueno, somos complemento ideal, ¿no? Todo lo que hemos visto hasta ahora, amigos, tiene que ver con creencia, todo lo que está en la Biblia, teología. La creencia, la teología, de poco sirve si yo no soy capaz de pasarla, la creencia, a la experiencia, a la vida práctica. Y hasta ahora hemos visto más bien teología, creencia, y a partir del siguiente programa queremos bajar todo eso al ámbito de lo cotidiano, a la experiencia, porque fíjate, la combinación de creencia y de experiencia conforman el concepto de integridad, que es lo que hay que buscar. De manera que en los siguientes programas trabajaremos ya cuestiones mucho más prácticas del día a día. ¿Cómo sería adecuado finalizar, Reina? ¿Qué piensas? Pues diciendo que lo mejor, lo más importante, pues está puertas adentro. Hasta el próximo programa. Nos vemos prontito.